Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches ya creo. En algunos lugares ya está oscuro. Mi nombre es Elmer Suárez, soy abogado y esporádica, no casi siempre, casi todos los días hacemos estos en vivos efectos de hablar un poco de derecho del trabajo. A su vez, voy a hacer un poco de la pantalla. Hablamos de forma sencilla todo lo que corresponde a derecho del trabajo y otras ramas del derecho a efectos de que ustedes puedan dilucidar sus dudas de forma sencilla, ¿no? Ahí está, la luz está mejor. La idea es que este sea un espacio donde ustedes puedan conversar de forma rápida, directa y sencilla de derecho. Y lo que nos trae en esta oportunidad, el tema es hablar sobre un poco sobre salud mental y las implicancias en el derecho del trabajo. Ustedes han escuchado pues este caso, famoso caso de Grandina, donde ahí en Trujillo, donde el jefe de seguridad, luego de haber sido despedido, pareciera que por un faltamiento grave de palabra y de forma inmediata fue despedido, llega armado a Hidrandina y dispara a su jefe, dispara al asesor legal y luego a otra persona más y posteriormente se quita la vida de forma trágica. Y aquí hay que entender que, y pareciera pues no, que toda la culpa deberíamos echarle o trasladarle al responsable del asesinato o del homicidio y posteriormente de haberse quitado la vida. Pero no es así. Hay implicancias mayores legales que vamos a explorar en este sentido de por qué se debería también no sancionar o en este caso verificar si es que Hidrandina ha cumplido con todos los protocolos de proteger la salud mental de sus trabajadores. Y cuando yo comencé con estos temas de acoso, de mobbing, de acto de hostilidad, no, y cuando nosotros los abogados empezamos, los abogados laboralistas empezamos a hablar sobre estos temas o a estudiar estos temas, en su mayoría entendemos esos temas como un tema muy pequeño, ¿no? Son actos de hostilidad, ¿no? Son temas muy pequeños, son casos muy pequeños que pueden llegar al estudio, ¿no? De vez en cuando va a llegar a uno. Pero luego y de forma posterior nos hemos dado cuenta que son más comunes de lo que pensamos, que son más frecuentes de lo que uno cree, ¿no? Entonces el tema de la salud mental ya no se ha trasladado a la esfera de la familia, sino también a la esfera del trabajo. Y de cómo esto también afecta, o cómo un trabajador llega de alguna forma ya con una lesión a su esfera psicológica o va generando esta lesión dentro del propio centro de trabajo a través de estos actos de hostiles en su agravio y luego lo traslada también a la familia. Y esos temas no se están preguntando, no se está entrando en debate y recién entrado en debate con estos temas de el asesinato y posterior suicidio del jefe de seguridad del Electro Oriente, creo, Hidrandina, ya en la ciudad de Trujillo. No, trágico accidente, ¿no? Consideramos. Pero donde ha fallado todo, donde ha fallado los protocolos, ¿no? Donde en efecto se ha despedido a un trabajador, pareciera que de forma inmediata por faltamiento grave de palabra, sin otorgarle un debido procedimiento. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ello, ¿no? Y no queremos ser pacientes. Hola Claudia, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Gracias. Gracias, hace mucho tiempo que no nos vemos por Chimbote.
Y el tema es qué tan importante es la salud mental o no dentro de nuestra esfera laboral. Y aquí hay que entender cómo se enmarca nuestra, por llamarlo así, vamos a poner acá un poquito, cómo se enmarca nuestra legislación y cómo establece estos tipos de actos o cómo está regulado la salud mental en el trabajo en el país. En primer lugar, hay que establecer que SUNAFIL ya ha determinado, ¿no?, como de observancia obligatoria el deber de vigilancia del empleador de forma integral de la salud mental de sus colaboradores, servidores o trabajadores, puesto que ignorar la salud mental ahora constituye una infracción muy grave de las normas sociolaborales. En este caso, la resolución de la Sala Plena, la 07-2025 SUNAFIL, de agosto del año 2025, ya ha determinado, y esto ha quedado como precedente obligatorio administrativo en este tipo de casos. En ese caso, los requisitos son aplicar los riesgos psicosociales, deben ser visibles en una matriz denominada IPER. ¿Qué es la matriz denominada IPER? Ya los que no están familiarizados, y posiblemente los ingenieros sí conozcan un poco más sobre lo que es la matriz IPER, ¿no? Las matrices IPER son aquella matriz donde se establecen cuáles son los riesgos que tienes dentro de la empresa. Y ahora ya no solamente riesgos físicos, sino riesgos emocionales, mentales, morales, ¿no?, por determinarlos así, ¿no? Entonces, en esta matriz ya se tiene que determinar cuáles son estos tipos de riesgos, ¿no? Ahora, la acción crítica es la prohibición de reincorporar a personal tras eventos traumáticos sin evaluación psiquiátrica especializada. Eso es lo que ha determinado la Sala Plena número 07, la Sala Plena en la resolución número 07-2025 SUNAFIL, y ha tenido como fundamento la Ley de Salud Mental. Hay que tener que aquí nosotros en el país tenemos leyes por todos lados, ¿no? Tenemos una Ley de Salud Mental. Para aquellos que no sepan, ¿no? La Ley de Salud Mental 3947 del año 2019, ¿no? Como base de derecho fundamental, la salud mental y la integridad mental del trabajador o del ser humano, por llamarlo así. No es una norma especial o especializada directamente para los trabajadores, es una norma que se aplica a todo tipo de sectores, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo un corolario de cómo esta norma se aplica a los trabajadores, ¿no? Aquí vamos a ir hablando un poco sobre el caso que determinó SUNAFIL y haciendo un símil entre el caso que ocurrió en Hidrandina y otros tipos de casos, ¿no? Para hacer un poco más o menos la discusión y la conversación, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que pasa en el caso de SUNAFIL, ¿no? Ocurre un evento traumático, el trabajador durante su centro de trabajo, durante su relación laboral, sufre un asalto y se desarrolla un estrés postraumático, ¿no? Y dentro de lo cual el error de la empresa ha sido reincorporarlo basado solo en controles médicos formales sin una evaluación psiquiátrica especializada. SUNAFIL dice, oiga señor, usted lo ha reincorporado, ¿no? Y usted ha cometido una falta muy grave, puesto que usted no ha emitido o no ha controlado con un especialista en este tipo de temas al trabajador, reincorporándolo a su puesto de trabajo, generándole así un mayor perjuicio, ¿no? Pero le dice, ¿no?, el deber de vigilancia de la salud mental de su trabajador que ha sufrido un evento traumático es integral y permanente. ¿Qué significa eso? Que tienes que evaluarlo, no solamente en este momento, sino también a futuro, ¿no? Porque es permanente, es integral, tienes que hacerlo todos los exámenes necesarios y con el personal calificado, y así haciendo los controles médicos formales, pero con el personal especializado, puesto que tú no vas a ir con un personal que no está acostumbrado a realizar este tipo de situaciones a efectos de que
se le controle la protección de su salud mental o emocional, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es el estándar de cumplimiento que prevé SUNAFIL para proteger la salud mental de los trabajadores dentro de la relación de trabajo? Por llamarlo así, ¿no? Entonces, al evaluar ese estándar, vamos a evaluar en 3 puntos: la vigilancia integral, la evaluación especializada y la gestión de riesgos. Por vigilancia integral, entendemos que el empleador debe garantizar que el puesto asignado sea compatible tanto con la salud física como con la salud mental. Entonces, vamos a ponerlos, por ejemplo, yo soy abogado, ya mi trabajo es de mucha presión y de mucho estrés. Hay que tener una salud mental, por llamarlo así, sólida, fuerte, íntegra, para aguantar este tipo de presiones. Si no lo tuviera, sería imposible que yo, desde el punto de vista psicológico, pueda aguantar, ¿no?, la realización de mis labores o el servicio para con mis clientes, ¿no? Pero pongamos una persona, por llamarlo así, frágil mentalmente, o que tiene un crisis de ansiedad, crisis de estrés, a trabajar en un trabajo donde la presión es sumamente alta, sería imposible que lo maneje. Entonces, el trabajo también tiene que ser adecuado, adecuarse a la salud mental del trabajador. Tiene que haber una evaluación especializada. Es obligatorio realizar exámenes en psiquiatría, psicología antes de reubicar a un trabajador, en especial tras un evento traumático, incluso si pasa a labores administrativas, incluso si las labores son netamente intelectuales o son simples, incluso así. Y se tiene que establecer una gestión de riesgos. Entonces aquí cobra gran importancia las matrices de riesgo, las CIPER, donde deben visibilizar explícitamente los factores psicosociales y ajustar el entorno para que sea acorde a este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces un entorno donde los trabajadores puedan de alguna forma no tener mayor tipo de presiones o no tener tipos, por llamarlo así, sustos, o en este caso este tipo de eventos donde puedan mitigar su capacidad mental. Pero ¿cuál es la base legal que ha tomado SUNAFIL? Y eso le decía, ¿no? Existe una ley de protección de la salud mental, aunque usted no lo crea. Y posiblemente es la primera vez que escuchen esto. Es la ley 30947, que en su artículo 1 establece, ¿no?, y el objeto y los derechos en el artículo 7. La salud mental es un derecho fundamental. La ley establece el marco para garantizar el acceso a servicios, promoción, prevención y rehabilitación. El principio rector es condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. Ese marco, como casi está regulado casi todos los derechos en el país. Entonces tenemos derecho a la salud mental. Tenemos derecho a garantizar o que se nos garantice una salud mental adecuada y acorde a nuestras características. Por ejemplo, si un trabajador sufre en este caso un evento traumático, no lo vas a incluir directamente sin haberle seguido con los exámenes pertinentes y sin haber realizado el tratamiento necesario, incorporarlo directamente a su puesto de trabajo, porque si no vas a estar violando, ¿no?, o cometiendo faltas graves a las normas sociolaborales y SUNAFIL te va a sancionar. Debemos indicar, y vamos aquí a hacer un poco hincapié a qué es la salud mental.
La salud mental es un proceso dinámico de bienestar, incluye la capacidad de afrontar conflictos de manera constructiva y el reconocimiento de ser sujetos de derechos, ¿no? Y esta palabra es importante, ¿no? La capacidad de afrontar conflictos de manera constructiva. ¿Y qué entendemos por la capacidad de afrontar conflictos de manera constructiva? ¿No? Que una persona que está, de alguna forma, que tiene la capacidad suficiente o la capacidad mental suficiente, ¿no? Va a poder afrontar cualquier conflicto interdiario, porque hay que entender que todos los días pasamos por conflictos, ¿no? De forma madura, lógica y racional. Pero una persona que ha sufrido, por ejemplo, un evento postraumático, un evento traumático y que tiene un estrés postraumático debido a ese evento, no va a poder afrontar, pues, de forma clara, sencilla y lógica y racional este tipo de eventos, ¿no? O cualquier tipo de discusión que puedan realizarse propias de la relación o la dinámica laboral, ¿no? Y en ese caso también el reconocimiento de ser sujeto de derechos es entender que yo tengo derechos, ¿no? Que me asisten. Hay un problema psicosocial, que ese problema psicosocial es la dificultad generada por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas o entre estas y su ambiente, no necesariamente clínico, sino también ambiental o organizacional, ¿no? El problema psicosocial se podría dar, pues, en un entorno donde muchas personas se encuentran y, por ejemplo, pues hay personas que en efecto, pues, no pueden o tienen agorafobia, ¿no? ¿Qué es agorafobia? El miedo a salir, o tienen miedo a reunirse entre personas, o tienen miedo a la crítica, tienen miedo por eventos postraumáticos, no tienen otro tipo de miedos. Entonces esta ley busca asegurar todo este tipo de desarrollos, pero en especial aplicados al derecho del trabajo, lo que se ubica en este extremo es proteger al trabajador su salud mental producida por eventos traumáticos o por eventos que se desarrollan dentro de la dinámica de la relación laboral. Por ejemplo, que no te causen el famoso moving, ¿no? Que estamos tratando de que se vuelva visible y nosotros siempre vamos a insistir en ello, ¿no? El moving debe volverse visible a efectos de que se regule lo más pronto posible, ¿no? Y un trastorno mental. ¿Qué es el trastorno mental? Es la condición mórbida que afecta el funcionamiento de la mente, comportamiento e interacción social, ¿no? Es una alteración de la psiquis, por llamarlo así, ¿no? Ahora, ¿qué derechos tiene el trabajador con respecto a el desarrollo de su salud mental, ¿no? O la aplicación de la ley 3947, la ley de salud mental? El artículo 3 y el artículo 9 de esta ley lo desarrolla. Tiene derecho a la confidencialidad. Por ejemplo, si es que yo sufro una enfermedad mental, ¿no? Esta información, que si bien es cierto, lo tiene que tener mi empleador, esta información tiene que estar reservada para mi empleador y para mí. Mi empleador no puede ya transferirlos o reproducirlos o incitar o manifestarlos a los demás trabajadores. No puede compartir con terceros sin consentimiento de mi persona, ni siquiera a través a solicitudes directas o indirectas de los órganos judiciales, puesto porque esto afectaría su derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la dignidad. La atención y cuidado deben promover la dignidad y autonomía de la persona. Entonces hay que entender que aquí existe un enfoque plasmado en los derechos humanos. Entonces aquí hay que entender que se debe promover que todo esto, todo lo que se está desarrollando, ¿no? Debe proteger la dignidad del trabajador. Yo siempre digo, ¿no? El fin supremo de la sociedad es el ser humano o el ciudadano. Y lo que se debe proteger es su dignidad en todos los extremos, ¿no? Y su dignidad es su protección máxima tanto de la Constitución como de la sociedad. Y
el trabajador tiene derecho a no ser discriminado por la enfermedad mental que pueda tener, ¿no? Hay una provisión absoluta por parte de esta norma, absoluta estoy diciendo, de estigmatizarlo. Ninguna persona, y eso ya lo establece la Constitución, artículo 2, puede ser discriminada por padecer o haber padecido un problema de salud mental. Un momentito. Disculpe, no soy tan bueno con la tecnología. Ya. Ahora vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo, o como yo lo llamo, ¿no? Los enemigos invisibles. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden detonar o desencadenar las enfermedades mentales dentro de tu centro de trabajo? Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? El miedo, el pánico y otros. Imagínense, puedes trabajar con una persona que sufre, no sé, tiene miedo a las alturas, pues que lo pongan a trabajar en un rascacielos. Y si bien es cierto, el ejemplo es extremo, son hechos que en la realidad podrían pasar. Estos factores de riesgo son la sobrecarga y el ritmo acelerado, la falta de autonomía, demandas emocionales altas, relaciones conflictivas entre los trabajadores. Yo asesoro una entidad del Estado y ahí me han puesto en el grupo de WhatsApp de los trabajadores. ¿Ya? Y en ese grupo de WhatsApp, ya les cuento, no va a ser infidente, no voy a decir qué entidad del Estado asesoro, ¿ya? De las muchas que asesoro, pero no voy a decir exactamente cuál. Y en estas pues existe un trabajador que todo el día está inclusive pues atacándose entre sí, falta que se ataque al mismo, ¿no? Esas son las relaciones conflictivas o personajes conflictivos, ¿no? Y ataca a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, ¿no? Si es que yo no tuviese esa salud mental suficiente, yo no podría aguantar eso. O en la misma institución, por poner orden, por ejemplo, ¿no? Ya lo que se están haciendo es un ataque hacia mi persona. Todos quieren atacarme, pero lo que yo estoy haciendo es cumplir mi trabajo. Si yo no tuviese ese tema de esa salud mental o no tuviese una mentalidad muy fuerte, yo no podría aguantar todo tipo de esas presiones, ¿no? Hay personas que no aguantan esa presión. Y esas relaciones conflictivas hay que tratar de evitarlos porque hay que brindar a esas personas que no pueden aguantar un ambiente sano. Porque hay que entender que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, en sus matrices de riesgo, se tienen que identificar también estos tipos eh, de peligros, ¿no? Por ejemplo, al momento de ingresar, al momento de salir, si están bien de forma de salud. Por ejemplo, yo asesoré a una colega en un caso donde un policía se había suicidado dentro de su cuartel. Y yo le decía, oiga señor, si el señor supuestamente ha ingresado sano dentro de la policía, ya este señor ha pasado por todos los exámenes médicos para ingresar a la policía y se le ha determinado que ha sido mentalmente saludable. Entonces, si ha sido mentalmente saludable, él se ha enfermado durante el periodo de trabajo o los exámenes han sido deficientes para ponerles un arma en su mano. Y lamentablemente el joven policía se suicidó. Y yo le dije, aquí hay para demandar por daños y perjuicios a la policía porque ha entregado un arma de fuego a un policía, ya a un ser humano que no ha estado mentalmente apto para tenerla.
Ya se supone que para ingresar a la policía ya ha pasado por todos los exámenes psicológicos, los test vocacionales y todo lo demás, ¿no? Para que éste pueda asumir sus funciones y sus deberes como tal, como policía. Entonces, ¿por qué se ha suicidado? ¿Cuál ha sido el factor desencadenante? O una de dos, o ha estado enfermo durante el ingreso y que no ha sido evaluado correctamente por los exámenes que se le han dado y le han puesto en las manos a una persona que no ha sido evaluado correctamente una pistola o un revólver, o en su defecto se ha enfermado durante la prestación de servicio. Hay que entender que yo no soy de la generación de cristal, yo entiendo que incluso existen métodos muy fuertes dentro de la policía, ya en la escuela de la policía, pero hay algunos que se exceden, ¿no? Aquí también hay que ver el tema de la sobrecarga que tiene un trabajador, ¿no? A veces se le sobrecarga todo el trabajador, al mismo trabajador se le sobrecarga todo y tiene que hacer muchas cosas. Yo siempre digo que el derecho es un trabajo de presión, pero también tiene sus límites. La inestabilidad laboral, ¿no? Ser inestable, que te manden de acá para allá, un día estás acá, otro día estás allá, otro día estás acá, otro día estás allá. La falta de autonomía, la posibilidad de que tú no realices tu trabajo de forma libre, espontánea, ¿no? Y las demandas emocionales altas, ¿no? Hay que entender que en su mayoría pues también esto pasa por el descuido organizacional, porque ¿quién cuida la salud mental? De verdad, vamos a hablar, empleadores, y si alguno tiene alguna empresa aquí, o si alguno ha trabajado como directivo de una empresa, ¿alguna vez le han hablado sobre la ley de salud mental? Sinceramente, ¿alguna vez les han dicho protejamos la salud mental de los trabajadores? ¿Alguna vez les han dicho a ustedes ya defendamos la salud mental de alguno de los trabajadores? ¿O vamos a hacer esto a favor de los trabajadores por su salud mental? La respuesta, les doy, es no. ¿Verdad? No. Y esto pasa en los bancos también. La presión que lo meten a esos pobres trabajadores es inaudita. No voy a decir qué banco, un verdecito. La presión que a veces que le meten a los trabajadores ya es inaudita. Los quiebran. Quieren quebrarlos. Pero vengan conmigo, yo los defiendo. Yo sé cómo defenderlos. De verdad. Pregúntenme. Entonces, ¿cuál es el impacto de estos temas sobre la propia organización? Hay un impacto en el negocio, hay una disminución de la productividad, un aumento del ausentismo, una mayor rotación de personal, ¿no? Hay un impacto en la salud, efectivamente hay un problema de ansiedad, hay un problema de depresión, hay trastorno del sueño y hay el famoso síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Es el síndrome del trabajador quemado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el síndrome del trabajador quemado? El síndrome del trabajador quemado es cuando el trabajador ya no quiere o no puede producir, porque tanto lo has agobiado, tanto lo has atacado, tanto lo has hostigado, que el trabajador simplemente va por cumplir y por cumplir su semana y simplemente está sentado allí y se vuelve como un robot. Ya no produce, ya no quiere hacer nada. Es simple. Entonces, para la SUNAFIL, invertir en la prevención, y para mí también, invertir en la prevención de riesgos psicosociales es invertir en la productividad, el compromiso y la sostenibilidad de las organizaciones. Y yo creo que esto es la nueva inversión que se va a dar, porque ahora los jóvenes de nuestra generación, nuestros nuevos talentos, buscan organizaciones que ya no los agobien, sino buscan espacios o escenarios donde
tengan o donde se respete sus derechos o donde estén muy bien tratados. Ya es muy complicado que en este caso se los trate de esa manera y y permanezcan dentro de estas instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles otros factores que podrían alterar la salud emocional de los trabajadores y que deberían hacerse visibles en los matrices o riesgos de hiper? Hay que visibilizar los ruidos, la hipoacusia, ¿no? Y, por ejemplo, un peligro sería el ruido. Por ejemplo, los que trabajan en las fábricas, ¿no? Estos ruidos tremendos, ¿no? Que estén golpeando, que estén moviéndose las calderas, ¿no? Que estén golpeándose los motores, ¿no? El riesgo es la hipoacusia y la medida sería el uso de un equipo de protección personal que sería una EPP, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga laboral, el estrés va a producir ansiedad, va a producir pausas activas, va a producir redistribución de las tareas, va a producir eventos traumáticos, ¿no? Y se debe realizar nuevos protocolos, por ejemplo, un trabajador que ya no va a producir, y se debe revisar las matrices pues, de riesgos, ¿no? Incluso cómo esto va a afectar psicosocialmente al trabajador, ¿no? Entonces hay que entender, y la pregunta y el tema aquí es, lo que queremos nosotros visibilizar es que se está afectando psicológicamente a los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que debería hacer una empresa luego de que se ha producido un evento traumático? Por ejemplo, un evento que definía pues la SUNAFIL con respecto a que se ha producido un evento traumático y posteriormente sin ningún tipo de tratamiento lo recuperaron al trabajador y SUNAFIL consideró que estaba cometiendo una falta grave. Ocurre el evento traumático de mediana o baja intensidad, ¿no? Le dan de alta médica, debería pasar por una evaluación, por un examen médico, psiquiatra o un psicólogo especializado, por si acaso, especializado en estos temas, conforme al artículo 25 de la ley 30947, se debería emitir por este mismo psicólogo un dictamen de determinación de aptitud mental y restricciones hasta donde él puede trabajar, ¿no? Y luego de esto, luego de evaluado y luego de determinado su aptitud mental, podría retornar con ciertos ajustes a sus tareas y solo si ser necesario a sus tareas o a sus labores, ¿no? Y hay que entender pues mucho de las noticias que ocurren en el país yanqui, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Donde los trabajadores van, no sé, han visto la película Un día de furia, donde un ser humano común y corriente pues un día coge un bate y comienza a destruir todo, ¿no? Esto forma parte pues de estas afectaciones a la salud mental. A ver, ¿y cuáles van a ser los pilares de mitigación? Ya, aquí hay que entender 4 pilares de mitigación. En primer lugar, una evaluación de riesgos, evaluaciones periódicas con metodologías válidas para medir el clima y riesgos psicosociales, eso ya lo estableció la SUNAFIL, intervenciones organizacionales, modificar tareas, reducir cargas excesivas, capacitar en manejos de estrés. 3, apoyo social, establecer canales de comunicación claros y programas de bienestar. Y 4, un equilibrio pues en el trabajo y la familia, ¿no? Una flexibilidad pues para que esta persona que se encuentra afectada pueda tener de cerca a su familia, pueda estar cerca, porque mira, no hay mejor cosa que cure que la familia, ¿no? No hay mejor cosa que cure que los hijos, que la pareja, ¿no?
que los amigos, y es la verdad. O sea, para el hombre no hay mejor terapia que los amigos, que la pareja y que los hijos. En efecto, ¿no? Y yo considero que para la mujer también, ¿no? Que por lo menos para ellas, por su rol maternal, no hay mejor terapia que sus propios hijos, ¿no? Por eso ese es el equilibrio entre el trabajo y la familia. Entonces, según el artículo 38, ¿qué obligaciones tiene el empleador? Tiene la obligación de implementar un programa de monitoreo de las condiciones de trabajo del personal, y dentro de esto, de este componente de programas, estrategia de prevención, de detección de dificultades, intervenciones grupales, apoyos inmediatos ante perturbaciones en el bienestar, con el objetivo de detectar riesgos colectivos antes de que se conviertan en patologías individuales. ¿No? En ese extremo se debe realizar todo un programa de monitoreo para que, por ejemplo, ¿no? Todos estos riesgos de salud, por ejemplo, estos riesgos de los ruidos molestos dentro de la empresa, ¿no? Que puedan alterar los nervios de los trabajadores, no puedan ser mitigados antes de que generen un malestar individual, ¿no? Por ejemplo, el mobbing o el ataque sistemático a un trabajador también tiene que ser mitigados por esta ley, porque va a afectar inclusive hasta su psiquis, ¿no? Entonces debe haber una interrelación. Lamentablemente el mobbing no está regulado como tal, pero ya con esta ley hay mayores avances en este tema, ¿no? Por eso es importante pues que un abogado especialista en derecho del trabajo conozca sobre esos temas y pueda defenderlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y yo siempre decía, esto ocurre siempre con los trabajadores de los bancos. A los trabajadores de los bancos, ustedes no se imaginan la presión que sienten ellos cuando ya los quieren, como ellos dicen, cuando ya los quieren quemar. No les permiten colocar créditos, los fiscalizan por todo, llaman a sus clientes, les niegan todos los créditos y tienen, por llamarlo así, un acoso psicológico tremendo, pero es muy complicado de probarlo, porque la inversión de la carga de la prueba hace que el trabajador es quien tenga que probarlo. Y entonces, si tú no eres ducho en la materia y si tú no eres experto en la materia, vas a ser muy complicado de que lo pruebes, ¿no? Pero esta ley te da mayores luces. Entonces ya no tienes solamente esa herramienta, ¿no? Del artículo 30, inciso G, de la ley de ley de productividad y competitividad laboral, lo que es el cajón desastre donde debería caber este tipo de normas, que es una cláusula cerrada, sino también tienes esta ley, ¿no? La ley de salud mental, donde pueden caber este tipo de conductas y donde puedes sancionarlas. Y ojo, empleadora, también tú tienes que evaluar y atacar a todos estos riesgos que agravian a tus trabajadores. Porque ya no estamos hablando de una facultad tuya, sino estamos hablando de una obligación. Y si tú violas esto, ya, si tú no implementas tus protocolos, deberías implementarlo. Y si no puedes implementarlos, búscanos, llámanos, escríbenos al inbox. Nosotros estamos para asesorarte, ya, cómo estos tipos de riesgos pueden ir de alguna forma mitigando la salud mental de tus trabajadores. No voy a hacer que Sunafin te ponga una multa grandísima, porque hay que entender pues al empresario. El empresario hay que entender que al empresario le gusta sumas y restas, ¿no? Si te suma, bien. Si te resta, no, tienes que mitigarlo. Y por último, vamos a hacer un pequeño checklist, ¿no? Sobre, a ver, a los empleadores. Ustedes tienen identificado dentro de su zipper, y a ver si es que algunos tienen hiper también, a ver, de repente ni siquiera tienen su zipper,
¿no? Los riesgos psicosociales identificados, falta grave. Tienes un protocolo escrito para recuperación tras eventos traumáticos, falta grave. Realiza las evaluaciones de salud mental por especialistas, psicólogos, psiquiatras, no, falta grave. Monitoreas periódicamente la carga laboral y el clima de la organización, no, falta grave. ¿Existen políticas claras de confidencialidad y no discriminación en tu trabajo? No, falta grave. Si Sunafil te encuentra así, estás debiendo mucho dinero ya. Eso es el asunto. Estamos en un espacio, en un escenario donde se ha visibilizado la salud mental a través de este asesinato y posterior homicidio del trabajador, donde de verdad no es solamente responsabilidad del trabajador que ha asesinado, no es esta persona ha ingresado a su centro de trabajo, ha matado a su jefe y después se ha matado a él, no, por si acaso. Acá Hydralina ha fallado enormemente, sin temor a equivocarme, ha fallado en sus protocolos y ha fallado en la necesidad de integrar dentro de sus matrices de hiper o dentro de su estructura organizacional protocolos que mitiguen los riesgos emocionales o estudien ya las vulneraciones o las enfermedades mentales de sus trabajadores y mitiguen estas a la vez. No es que aquí el trabajador se le ha generado un riesgo y de frente ha ido a matar, ¿no? O sea, yo considero que solo una persona orate sin este poder de convencimiento va a ir de frente y directamente a matar y a matarse. Esto tiene que pasar dentro de su cabeza o en ese momento ya ha tenido que estar desequilibrado mentalmente. Pero la empresa ha estado obligado a realizarle ese tipo de exámenes al ingresar al puesto de trabajo y al salir. Y también durante la relación laboral. Y si ha sido jefe de seguridad, ha tenido la obligación, también la SUCAME, de hacer las evaluaciones psicológicas. Aquí está fallando algo. Y está fallando todo. Nos estamos olvidando de la salud mental y en este caso se ha visibilizado nada más a través del trabajador de Hydralina que lamentablemente ha matado a su jefe y ha lesionado a sus otros compañeros y posteriormente se ha quitado la vida. Pero está fallando. Y si tú eres trabajador, ya puedes denunciar ante Sunafil y si no sabes cómo me avisas, me escribes al interno. Ya estás en la obligación, recuerda que es tu derecho, no estás exigiendo, no estás mendigando nada. Yo siempre digo, tú no mendigas, estás exigiendo tus derechos. Y si eres empleador y no sabes cómo implementar estos protocolos, ¿ya? Y piensas que es un gasto, no es un gasto, es una inversión a futuro porque va a mejorar el clima organizacional también de tu empresa. Búscanos, si no sabes cómo implementarlo, búscanos. Estamos preparados, tenemos todo un equipo suficiente y preparado de abogados, psicólogos que puedan asesorarte, ¿no? Para que tú puedas implementar todos estos tipos de escenarios, ¿no? Voy a revisar a ver si hay alguna pregunta, consulta. ¿Tienen alguna pregunta? Amigo, ¿cuánto cobras para una reposición laboral? Mateo Alexander. Escríbeme al interno, Mateo. Si para consultas, tendría que saber cuál es exactamente tu caso. Adrián, ¿cómo va mi caso?
Hola Adrián, escríbeme o llámame en horario de oficina, estoy sin asistentes y ahorita, ya tú ya sabes ya. ¿Y de qué quisieran hablar? Voy a estar 2 minutos más. ¿De qué quisieran hablar la próxima... El día de mañana, pues, ¿no? Sí. ¿De qué quisieran hablar? Dígame, si tienen alguna duda o si no, o no quieren realizarlo abiertamente, me escriben al inbox creo que se llama, yo no soy muy tecnológico, me gusta más el papel. Eh, Me escriben, estoy gustoso de atenderlos, voy a responder cada mensaje. Recuerden, somos Suárez Abogados, estamos dispuestos a atenderlos. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias.